¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la industria cervecera. Este es un trabajo de exposición para la materia de procesos industriales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartida por la doctora Flor Hernández Padilla. Mi nombre es Silvia María Muñoz García. Vamos a empezar definiendo qué es la cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica no destilada y se fabrica comúnmente con granos de cebada. Sin embargo, también puede utilizarse otro tipo de cereales como lo son el arroz, el sorgo, trigo, avena, centeno o maíz. Se usa el lúpulo para dar aroma característico de la bebida y levaduras del tipo Saccharomyces. El olor y el sabor de cada tipo de cerveza se da debido a las condiciones de criado y curado. Las variantes conocidas se debe a los procesos post-fermentativos, las temperaturas de trabajo, los tiempos, los ingredientes o los aditivos empleados. Su clasificación más tradicional se basa en el color, como se puede apreciar en la figura del espectro cromático de las cervezas. La cerveza puede tomar desde el convencional color ámbar hasta el negro, pasando por tonos rojizos, marrones y cafés, como se puede ver en la imagen. Ahora, también debemos definir qué es el lúpulo. El lúpulo es una planta silvestre. Esta planta es la que se encarga de dar el sabor amargoso característico de la cerveza. Y existen muchas variedades de esta planta que van a proporcionar diferentes tipos de sabor y de aroma. Ahora, el género Saccharomyces son diferentes tipos de levaduras. Y la principal característica de estas levaduras es que tienen una capacidad de fermentar una gran cantidad de carbohidratos. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la industria cervecera, ya sea a nivel mundial como a nivel nacional. Dentro de la importancia a nivel mundial debemos destacar que los 6 países líderes en producción de cerveza son China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y México. El valor global del mercado es de aproximadamente 593.024 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 1.8%. Actualmente, México ocupa el sexto lugar como productor de cerveza y el primer lugar como exportador en una lista de 125 países. En América Latina, México es considerado el tercer país en consumo de esta bebida, con un consumo per cápita de 60 litros de cerveza por año. Hablando de algunos datos de la industria de México, tenemos que a la fecha, de acuerdo con el INEGI, la industria cervecera mexicana ocupa el lugar número 14 en un ranking de 100 de las industrias más importantes del país. Además de que la cadena de valor de la industria cervecera contribuye al 1% del Producto Interno Bruto Nacional, y los principales destinos para las exportaciones de la cerveza mexicana son Estados Unidos, Chile, Australia, Canadá, Reino Unido y otros países. De acuerdo a datos de los cerveceros de México, la industria genera alrededor de 55,000 empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. Producción de la cerveza. A continuación, hablaremos sobre los procesos de producción de la cerveza. Primero, tenemos la materia prima, que inicia con la cebada. Este cereal es de los más ricos en almidón y posee las proteínas suficientes para asegurar el alimento y desarrollo de la levadura. No todas las variedades de cebada son óptimas para la elaboración de la cerveza y normalmente se usan las denominadas cebadas cerveceras aptas para ser malteadas. El siguiente es el agua, que constituye el 90% del volumen de una cerveza. El agua debe ser potable, incolora y tener el balance correcto de minerales adecuados para el perfil de la cerveza a elaborar.
Por consiguiente, se tiene el lúpulo, como ya se había hablado antes, es la hierba que se encarga de dar el aroma y el sabor a la cerveza y se contrapone al sabor dulce de los azúcares de los cereales, además de que contiene ácidos que tienen un efecto antibiótico contra las bacterias y es un precursor de la actividad de la levadura. Ahora tenemos la levadura, que son los microorganismos que cumplen con la función de la fermentación del mosto. Existen dos tipos de levaduras, que es la levadura Ale y la levadura Lager. Ahora vamos a hablar de los principales productores de cebada en el mundo. En primer lugar está Rusia, le sigue Francia y Alemania. Los datos obtenidos son las toneladas que se produjeron en el año de 2019 en cada uno de esos países. Se estima que en 2019 se superaron los 141 millones de toneladas producidos. Tanto los diferentes granos como cereales no se pueden producir en la misma proporción ni en los mismos lugares, razón por la cual las buenas prácticas y el factor climático pasan a tener una importancia superlativa en cada uno de los países productores. La cebada es un cultivo de invierno. En el hemisferio sur se inicia la siembra a finales de mayo y durante los meses de junio y julio hasta los primeros días de agosto, y la cosecha se realiza a partir de los meses de noviembre y diciembre, eventualmente primeros días de enero. Actualmente se sabe que la producción de cebada representa el 8% de la producción mundial de cereales. Producción de la cebada en México. México es un lugar idóneo para la producción de la cebada. La cebada se produce en 16 entidades del país. De las 5 principales son Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, que en conjunto aportan alrededor de 859,000 toneladas, es decir, el 89% del volumen nacional. A nivel entidad, los crecimientos más importantes registrados en 2018 corresponden a Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. La producción de cebada ocupa una superficie de 336,000 hectáreas y genera un valor estimado en 2.746 millones de pesos. Los periodos de cosecha abarcan los meses de octubre a diciembre, así como abril y mayo. Lo que corresponde a la cerveza, el principal producto agroalimentario de exportación y del cual México ocupa el primer lugar internacional en ventas, durante 2018 su comercialización alcanzó los 2.814 millones de dólares, un aumento de 10.7% en relación al año previo. Este producto elaborado en México se comercializa a más de 130 países, de los cuales Estados Unidos es el principal receptor de ellos. Principales marcas en el mundo. Recordemos que el origen de la cerveza se remonta al periodo neolítico temprano y es una de las bebidas alcohólicas más antiguas y consumidas del mundo. Entre las principales marcas mundiales podemos encontrar a Budweiser, Heineken, Bud Light, Stella Artois, Modelo y Corona. Budweiser se posicionó como la marca más valiosa en 2019. En el top 10 de las marcas de cervezas más valiosas, debemos destacar que Corona se mantiene como una de ellas ocupando el sexto puesto. Se destaca además que tener una fuerte presencia en México es la marca mexicana con mayor awareness en otras regiones del mundo, y esto se debe a que la estrategia de expansión que ha mantenido durante demasiados años. Ahora vamos a tomar el caso de la cerveza Corona como empresa representativa. Debemos recordar que la marca Corona nace en 1925, cuando un grupo de españoles decide abrir la cervecería Modelo en México en 1922, y esta cerveza es elaborada por Grupo Modelo, es una de las más consumidas a nivel mundial. En 1955 se comienza el patrocinio directo a equipos deportivos que permitieron generar un gran desarrollo de la distribución de la cerveza Corona.
Entre los años 70 y 80, la marca realizó su expansión a mercados internacionales, iniciando con Estados Unidos, apuntando a regiones de mayor índice de inmigrantes mexicanos como lo eran Arizona, California, Nuevo México y Texas. Posteriormente comenzó a exportar a otros países de América Latina y Europa. En 2002, el grupo tenía una participación del 62% en las ventas totales de la industria. 81 de cada 100 cervezas mexicanas exportadas al año salieron de las plantas de la cervecería Modelo. En 2012, la compañía belgo-brasileña InBev adquirió el 49% del paquete accionario de Grupo Modelo. Ahora, en cuanto al proceso productivo, el proceso consta de 8 partes que van a ser explicadas a detalle a continuación. El proceso de producción inicia con el malteado. En esta parte, los granos son cosechados bajo un proceso controlado. La germinación es el proceso a través del cual los granos van a desarrollar las enzimas necesarias para el proceso de maceración. El tostado también forma parte de este proceso, es empleado para reducir la cantidad de agua de los granos. Pero a la vez, el tostado le da una cierta tonalidad al grano que puede ir desde su color original hasta un color marrón más oscuro. El objetivo es que con el tostado se otorgan diferentes sabores a los granos, lo cual posteriormente dará una cerveza con un sabor más amargo o un color más oscuro. Para un litro de cerveza se necesitan aproximadamente 170 gramos de malta. Por eso, se tiene la molienda, que es la reducción del tamaño del grano hasta conseguir una harina, que después de ser molido se le va a llamar malta, todo con la finalidad de facilitar la maceración. Las características que debe cumplir la molienda son que no debe quedar grano sin moler, la mayoría de las cascarillas deben partirse de extremo a extremo. Continuando con el proceso, se tiene la maceración, que es el proceso de mezclar la malta con agua a 70 grados centígrados para preparar el mosto cervecero. El cereal se introduce en una cuba con agua previamente acidificada con un pH máximo de 5.5. Por cada kilo de cereal se necesitan aproximadamente 3 litros de agua. El proceso dura aproximadamente 2 horas. En esta parte del proceso se tiene como función preparar las enzimas que van a ser fermentadas. Las enzimas, como la mayoría de las proteínas, son muy sensibles a los cambios de temperatura y a los de pH, condiciones que pueden llegar a desnaturalizarlas haciendo que pierdan sus propiedades y por lo tanto dejen de participar en las actividades metabólicas. El proceso se realiza en un tanque de maceración industrial llamado cuba, como se puede ver en la imagen, es de acero inoxidable, pues este material resiste temperaturas altas y medios ácidos. En especial se utilizan los equipos de plato falso, pues el sistema de drenado facilita el proceso. Después, el mosto es filtrado. Tras la maceración se separa el mosto líquido de los restos de malta. El proceso se realiza en cubas filtro o filtros prensa, contribuyendo a la propia cascarilla de la malta que forme un lecho filtrante. Después viene la cocción. El mosto se hierve por 90 minutos. En este momento se agrega el lúpulo. Para la cocción se puede inocular el lúpulo directamente sobre el mosto y luego filtrarlo, o añadirlo mediante recipientes de acero inoxidable perforado o con sacos de tela. Con la cocción se busca esterilizar el mosto. Así se detiene toda actividad enzimática, se coagulan las proteínas eliminando la turbidez del mosto, se aumenta la concentración de azúcares, se obtiene el sabor amargo, la intensificación de color y se evaporan los aromas indeseables. Posteriormente se inicia la fermentación.
Antes de la fermentación, el mosto debe enfriarse para poder sembrar la levadura. La cantidad de levadura empleada es un valor propio de cada empresa. Pero, si no se usa lo suficiente, la fermentación se alenta y se alarga el proceso, por lo que puede traducirse en aumentos en el costo de producción. Asimismo, si se usa demasiada levadura, la cerveza puede adquirir un mal sabor. Debe existir un equilibrio. En esta parte del proceso, los azúcares se transforman en alcohol y en dióxido de carbono. Y existen dos tipos de fermentación: los que se dan con los tipos de levadura Lager y los que se dan con los tipos de levadura Ale. Las levaduras ales son denominadas altas, pues durante el proceso de fermentación, la levadura sube a la superficie junto con la espuma que se crea, como se puede ver en la imagen. Y con este tipo de levadura, la fermentación se debe realizar entre 15 a 24 grados centígrados. Esta fermentación produce una cerveza con mucho más aroma y con sabores afrutados mucho más intensos. Se fermenta durante un periodo corto, normalmente no más de unos días, entre 4 o 5 días. Las levaduras Lager tienen que dejarse fermentar entre los 6 y 13 grados centígrados y se denominan levaduras bajas, por quedarse en la parte de abajo de los botes durante el proceso, como se puede ver en la imagen. El tiempo de fermentación es más largo que los ales. Normalmente son de semanas, por la temperatura más fría. Las levaduras bajas también producen menos subproductos de la fermentación, que son los que dan sabor. Por esto se considera que los aromas y sabores de los lagers son más limpios y frescos que los ales. Independientemente de la forma, las principales características con las que debe contar este tipo de equipos para realizar la fermentación es que se tenga un fondo plano, una salida para la extracción de la cerveza y alguna forma de refrigeración para mantener la temperatura. El siguiente proceso es el proceso de maduración. Es una segunda fermentación y maduración en frío entre -5 y -1 grados centígrados. En este momento se eliminan sabores y aromas indeseados, además de que se eliminan proteínas y otros compuestos por medio de la sedimentación de estos. Se eliminan mediante la misma válvula que se usó para extraer la levadura tras la primera fermentación, lo que hace que la cerveza se clarifique de manera natural. Este proceso dura entre 7 y 30 días. Por último, se tiene el proceso de envasado. La cerveza se embotella y se guarda en una sala con temperatura controlada para producir una tercera fermentación. Es en este momento que se genera el gas carbónico y proporciona la característica espuma de la cerveza. La cerveza sigue desarrollándose durante el tiempo de guarda y la cerveza puede envejecer. Dura entre 3 semanas y varios meses. Principales residuos y emisiones de la industria cervecera. Emisiones. Se sabe que al año se tiene una emisión de 5.688.100 kilogramos de carbono. También se tiene una emisión de 556.902 compuestos orgánicos volátiles distintos del metano. Estos compuestos están formados principalmente por hidrocarburos, a los que se les puede adherir alguno de los siguientes grupos químicos, como lo son alcoholes, aldehídos, alcanos, aromáticos, cetonas y derivados halogenados. Se caracterizan por ser sustancias fácilmente vaporizables a temperatura ambiente y muchos de ellos son incoloros e inodoros. Asimismo, se tiene una emisión de 2.070 kilogramos de partículas suspendidas sólidas. Estas pequeñas partículas, cuyo diámetro aerodinámico es menor de 10 micras, están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados
entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono como el hollín. También existen residuos no peligrosos. Se tiene la descripción de residuo y el proceso al que está asociado. Como se puede ver en la tabla, la mayor cantidad de residuos no peligrosos provienen de la etapa de envasado, limpieza de las instalaciones y su mantenimiento. Sin embargo, el residuo no peligroso más importante es el bagazo. El bagazo cervecero es el residuo que se obtiene luego de los procesos de prensado y filtrado de mosto. Este residuo es el mayor subproducto de la industria cervecera, con un volumen de producción del 85% en relación al total de los residuos generados. El bagazo, conforme su composición, tiene un importante valor nutritivo, lo que le confiere atributos para ser utilizado en alimentación animal. Además, otras alternativas para su uso es la alimentación humana, elaboración de ladrillos, fabricación de papel y enmiendas del suelo. Como residuo agroindustrial tiene la posibilidad de usarse para la producción de energía, a través de la elaboración de carbón, combustión directa o bien mediante la producción de biogás. Entre los residuos peligrosos más comunes se puede apreciar en la tabla que la mayoría viene del mantenimiento, las pruebas de calidad y los procesos de envasado. Se tiene una gran producción de envases de plástico con contenidos de productos químicos y restos de productos químicos y reactivos. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Es una variable necesaria que nos dice cuánta agua nos cuesta fabricar un producto. El denominado indicador evalúa el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de un bien, prestación de un servicio a lo largo de toda su cadena de producción, incluyendo en el cálculo las materias primas. En el caso de la cerveza, se tiene que se necesitan 300 litros de agua para producir un litro de cerveza en México. El mayor porcentaje de agua se utiliza en el proceso de cosecha de la cebada. Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta el agua que se usa para la limpieza de los equipos. Ahora vamos a hablar de las principales problemáticas en la producción de cerveza. La elaboración de la cerveza es un proceso crítico en términos de higiene. El mínimo error en los procedimientos puede desembocar en un mal sabor, olor, acidificación. Es por esto que la limpieza de equipos es una actividad crítica durante el proceso de producción. Se puede decir que lo más frustrante de la elaboración de la cerveza es que un lote entero se puede dañar debido a una contaminación microbiana. La microbiología es inherente al proceso de elaboración de la cerveza, pero mientras que las actividades microbianas controladas son beneficiosas para el proceso, otras representan una amenaza para la calidad, el sabor e incluso la seguridad del producto. Lactobacillus y Pediococcus, por ejemplo, pueden darle a la cerveza un sabor ácido o grasoso, y la contaminación de la levadura natural puede enturbiar o incluso hacer que sepa a huevo podrido. Proteínas, carbohidratos, taninos, azúcares, piedras de cerveza, hierro y microorganismos son elementos que pueden contaminar la cerveza. La extensión del uso de lúpulos y azúcares pueden llevar a la formación de biofilms que pueden inducir a una contaminación por cepas microbianas dañinas. Para evitar este problema se recomienda una limpieza anual y a fondo de las instalaciones. Los pasos del proceso de producción posteriores a la cocción son especialmente delicados en términos de contaminación. En cerveceras grandes, tanto el proceso de producción como el de limpieza y desinfección tiene lugar casi completamente en su circuito cerrado, para prevenir riesgos de contaminación. Para cerveceras más pequeñas esto no siempre es posible, pero aún así se puede hacer mucho por limitar los riesgos. Como conclusión de este proyecto, podemos decir que la cerveza es la tercera bebida más consumida del mundo,
y su historia se remonta a más de 4000 años atrás. El proceso productivo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años y lo ha hecho muchísimo más eficiente, permitiendo que los volúmenes de producción hayan aumentado considerablemente y la bebida se haya globalizado. Además de que los residuos de la cerveza tienen una gran utilidad y esto hace que la industria se pueda considerar de cierta forma ecológica. Muchas gracias por su atención.